Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sin nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con Irma. Y bueno, hoy vamos a empezar el episodio hablando del tema del momento y es los auxilios económicos que ha dado el IFAR. Los auxilios y los auxiliados. Los auxilios y los auxiliados. ¿Por dónde empezar? Vamos a empezar al principio de toda esta... Bueno, en realidad esta historia lleva añales, décadas. Del último escándalo. Pero del último escándalo. Hace ya creo que se cumple una semana. El medio digital Foco Panamá publicó un post donde... Una nota, pues, donde explicaban y decían que la hija de la diputada Zulay Rodríguez, que es parte de la banca del PRD, aunque ahora nos está haciendo creer a todos que ya no tiene nada que ver con ese partido y que ahora es por la libre postulación y es independiente. La hija de Zulay Rodríguez, Paola Testa Rodríguez, recibió un auxilio económico por parte del IFARU. Foco publicó básicamente la constancia que publica Contraloría, donde se demuestra el monto, la persona beneficiada, de qué se trata y la institución, o sea, y decía claramente auxilio económico y la fecha de refrendo. Fue por un monto de $61,000. Entonces, claro, sale la gente y dice, ok, ¿cómo así que la hija de Zulay le estamos dando $61,000 para estudiar? Los auxilios económicos del IFARU son para irse a estudiar en el extranjero. Entonces fue así como que, espérate, ¿cómo así que qué está pasando? Inicialmente sale Zulay muy pausada y calmada en Twitter, o sea, en realidad como que para las reacciones que ha tenido anteriormente para cosas que particularmente le ha sacado Foco, fue bastante como mesurada. Y esperó bastante, porque sí, salió y como un día después fue que salió la respuesta. Y bueno, salió y dijo que su hija se había ganado una beca deportiva en una universidad en Estados Unidos porque la hija es tenista. Entonces ella dijo que se había ganado una beca deportiva y que ella había, básicamente dijo, que busqué plata debajo del colchón y no encontré suficiente, entré al sofá y no había suficiente sencillo para poder mandar a mi hija. Entonces tuve que acudir a través de los canales oficiales y que mi hija cumplía con todos los requisitos y que por eso el IFARU ayudó a terminar de pagar lo que la beca deportiva, por así decirlo, no cubría y lo que ella le faltaba por cubrir. Puedes seguir. Cabe recalcar que Zulay Rodríguez, en su precandidatura presidencial, porque ella corrió para ser la candidata presidencial del PRD en el año 2018, antes de las elecciones, en su reporte de gastos del Tribunal Electoral, ella reportó que se autodonó, o sea, que ella misma de su bolsillo puso más de $100,000. Entonces la ciudadanía dice, ¿cómo así que tienes más de $100,000 para tu candidatura política? Que es una candidatura que ni siquiera es algo seguro, que es algo que es casi que una apuesta, por decir así, pero para la educación de tu hija no tienes $61,000, que es menos que el monto que te autofinanciaste. Entonces, exacto. ¿Es que no tenías el dinero o es que simplemente te salía más fácil que el Estado te lo pagara? Sí, exacto. Entonces, fue como que este fue como el primero de varios de como que la metralleta que se fue publicando de qué es lo que en realidad... Podemos hacer un recuento de algunos. Por ejemplo, hija de Kivian Panay e hijastra de Yanibel Ábrego recibió $81,000 del IFARU, que pues también pensaría... Sí, el caso de la hija de Kivian Panay es particularmente llamativo porque según las propias redes, primero según las redes sociales de ella, es evidente que ella está bastante involucrada en la estructura juvenil del partido PRD. O sea, es una persona, tiene 25 años y es muy políticamente activa. Además de eso, cuando te metes a su LinkedIn, ella especifica ahí que su trabajo desde el 1 de julio del 2019 hasta la fecha en la que se fue a estudiar a Inglaterra con esta ayuda del IFARU, era asistente ejecutiva del director del IFARU. O sea, ella básicamente la mano derecha o la asistente principal de Bernardo Meneses, que es el personaje principal de toda esta historia, el director del IFARU. Entonces, ese caso en particular es como que... Okay. Es como conflicto de intereses. También tenemos el hijo de Roberto Ábrego. Ese es un escándalo. Que le dieron $190,000 también para estudiar en Estados Unidos como auxilio económico. Entonces, hay varios. Antes de que sigamos, yo solamente quería recalcar que cuando se anunció que Bernardo Meneses iba a ser el director del IFARU, en su hoja de vida, su única experiencia era dentro del Partido Revolucionario Democrático. Y eso nos sonó las alarmas a varias personas de que sonaba que iban a usar esa institución
como un mecanismo partidista y efectivamente pues todas las banderas y las indicaciones apuntan hacia Y es allá. bastante llamativo porque, bueno, Bernardo Meneses como personaje es interesante porque es una persona, es un joven, porque evidentemente es parte de la juventud parte de la del juventud PRD, y es muy activo políticamente. O sea, él fue el secretario del Frente Juvenil del PRD, si no me equivoco, hasta antes de las elecciones, antes de asumir este cargo. Ahora, incluso si ven las comparecencias que él ha tenido ante la Comisión de Presupuesto, él en algún punto fue cuestionado bastante por la Comisión de Presupuesto, particularmente por el vicepresidente de la Comisión, Raúl Pineda, y por el presidente de la Comisión, Benicio Robinson. Y se decían, o sea, se decía el secreto a voces, en voz alta, que era básicamente, dizque, no, porque tú estás usando el IFARU para beneficiar a tus padrinos políticos. O sea, como que estaban en bandos distintos. A lo interno del partido, él corrió contra Raúl Pineda en las últimas elecciones que hubo, y ahí hubo también como que una riña y se dijeron sus cosas en la Comisión de Presupuesto. O sea, que es una persona que políticamente, dentro del PRD, evidentemente, tiene su gente y también ha cogido una posición como que contra personas, muchos pesos pesados dentro del partido. Entonces, incluso, y eso es algo que mencionó, llegaremos a la entrevista que se publicó hoy, el día que estamos grabando esto en Prensa.com, se espera que él aspire a un puesto de elección popular por el PRD en las próximas elecciones. Incluso en la última comparecencia en la Comisión de Presupuesto, cuando él está sustentando el presupuesto, los diputados de su partido le dicen como que, bueno, probablemente esta sea la última vez que usted está aquí como director del IFARU, dado que si él quisiera participar de unas primarias en el PRD, tendría que renunciar a su cargo de director. O sea que es como que es evidente y se sabe que él va a correr por un cargo de elección popular, o que por lo menos esa es su intención, e incluso dice que esa es la razón para todos los ataques. O sea, él dijo en entrevista con la prensa de que son ataques políticos porque se avecinan las elecciones y en su circuito sienten temor de que yo puedo representar, porque yo tengo aspiraciones como cualquier joven político de este país. Y ahí sale a decir que él no nació bajo una sombra de político, o que no tiene padrinos y demás. Y que no ha hecho nada ilegal, porque ese siempre es el argumento. Y que no ha hecho nada ilegal. Él correría, no se sabe exactamente a qué cargo, se podría asumir que a diputado, por el circuito en Arraiján. Ese circuito hoy en día lo lleva Kaira Harding Bart. Ahora, es súper curioso esta fórmula de director de IFARU a diputado, porque ya lo vimos con la directora del IFARU en la época panameñista, Yesenia La Niña Rodríguez. Ella era la directora del IFARU en el gobierno panameñista y ahora es diputada de la Asamblea Nacional. O sea que ya es una fórmula que existe y no es algo como nuevo, por decir así. Lo nuevo serían las revelaciones específicas de los allegados al PRD y los allegados al poder que han salido. Y es un puesto particularmente como que políticamente bien expuesto. O sea, está dentro de tus funciones salir a entregar ayudas. Claro. O sea, dentro de todo, de la forma que sea, por más que lo hagas de la forma más transparente, que no ha sido el caso de esta administración, ni de las administraciones pasadas, seamos honestos. Siempre el IFARU se ha usado, y eso Meneses incluso lo admite, como que la ciudadanía tiene esta percepción de que el IFARU se usa de manera política. Pues tenemos esta percepción porque hay toda esta información de la que nos estamos enterando, no porque tú no la dijiste, sino porque nos hemos enterado por fuera. De hecho, él admitió en la entrevista con la prensa de que le tienen un programa de becas de corregimiento y que a los representantes le dan 2 becas a cada representante para que, bueno, ellos la utilicen como a ellos más les gusta. Exacto. El escándalo de estos auxilios económicos evidentemente ha llegado a un montón de personas, incluso el hijo del ex procurador Eduardo Ulloa, quien salió de la Procuraduría de la Nación así bastante con muchas dudas, bien tumultuoso, presentando una carta, renunció al cargo, demás. Su hija recibió $180,000 de parte del IFARU como auxilio económico. Exacto. Además de ellos, el escándalo ha alcanzado a la bancada independiente de la Asamblea de cierta forma. Particularmente, Foco publicó un auxilio económico que recibió la joven, la expareja del diputado Juan Diego Vázquez, $99,000, que recibió $99,000 para estudiar en Estados Unidos una maestría. Entonces, se publica esta información de una vez. Juan Diego sale bien rápido, a menos de 10 minutos. Sí, bien rápidamente, como que salió a decir que esto no, yo no tuve nada que ver aquí, yo no tuve nada que ver con la gestión de la ayuda para la joven que es mi exnovia. Incluso dice que él básicamente como que se desliga totalmente de que él no tuvo nada que ver y que esos pagos se efectuaron fue después. Él no dijo que los pagos se efectuaron después, dijo que ella se fue a estudiar después de que ellos terminaran. A la prensa sí como que
expresó que, básicamente, que él no tuvo nada que ver, que los pagos no tuvieron nada que ver con él, que las fechas no cuadran y que él no tiene nada que ver con esta situación. Pero el director del IFARU, Bernardo Meneses, en entrevista nacional, Par de días después, salió diciendo que él ha recibido como 4 llamadas de Juan Diego y que una de ellas fue para pedirle orientación en caso de una joven que necesitaba hacer un trámite en el IFARU. Rápidamente Juan Diego le dijo, no, yo nunca he hablado contigo de eso, o sea que ahora mismo es la palabra de uno contra el otro. Y bueno, y lo que sí dijo, o sea, de nuevo, Meneses en esta aclaración donde dice que Juan Diego lo ha llamado para ciertas cosas, particularmente para pedir orientación sobre esta persona, él como que se cuida en salud a la vez. Sí. Porque dice, ok, él me llamó para pedir orientación hasta esta persona. Yo recibí a esta muchacha en mi despacho personalmente. Sin embargo, nada de eso tuvo que ver con que ella cumplía los requisitos y con que le dimos la ayuda. Y Juan Diego dice que es mentira lo de que tan siquiera hubo una conversación. Una conversación al respecto. Es bien como que el vacío que queda, o sea, creo que todo se resume en eso. Creo que todo el problema, no todo el problema, pero la gran parte del problema se resume en el vacío de información. Y la discrecionalidad que hay y la evidente discrecionalidad en los auxilios económicos. ¿Por qué? Porque si los auxilios económicos se entregan a todo el mundo que tiene un gasto por hacer para una cosa académica, que lo pide y que cumple con los requisitos, el auxilio económico se le daría a 1.000.000 de personas. De hecho, lo que más me ha parecido a mí triste de todo esto es la cantidad de historias que he tenido que leer en Twitter de personas que de verdad necesitaban el auxilio económico. No era que se me hace más fácil, sino que de verdad lo necesitaban y el IFARU le cerró las puertas. Es que es el tema de que, o sea, ok, ponte porque dice Bernardo Meneses, no es un tema de que si lo necesitan, el auxilio económico se puede dar para la persona que cumple el requisito sin necesariamente necesitar la ayuda económica. Entonces ya tú me estás diciendo que en ese grupo de personas hay demasiados panameños. Entonces, ¿cuál es de qué manera, cuál es el criterio para escoger a este sí, no. A este no, a este sí? Todo apunta a que es discrecional. Y si es discrecional, hay rosca de por medio. Algún tipo de rosca. Sí. Parece haber algún tipo de rosca de por medio. Es que está muy claro, porque no es coincidencia de que todas estas personas hayan recibido auxilios económicos y por el monto que los reciben, cuando para el préstamo te ponen un límite de monto y parece que para el auxilio económico entonces no hay, no sé, según Bernardo Meneses sí hay, lo dijo en la entrevista aquí con la prensa. Y otra cosa que dijo en la entrevista con la prensa que también terminó como de atacar a la bancada independiente o de jalarla en su debacle, por decir así, es que él ha recibido cartas del diputado Gabriel Silva. El diputado Gabriel Silva respondió publicando las cartas que ha mandado y lo que él dijo es: yo lo que hago es que remito la información de una persona que llega donde mí y se la mando a Meneses. Yo personalmente pienso que ni siquiera debería estar remitiendo cartas de nadie porque no podría es su darle trabajo. El número del IFARU o mandarlos al IFARU. Y porque podría parecerse o verse como tráfico de influencias o rosca o palanca o como le quieran decir. Por lo tanto, simplemente lo ideal que sería que el IFARU sea una institución que no esté politizada, que esté en las reglas claras. 3, que sea transparente, porque eso es algo que se nos ha quedado por fuera. Bernardo Meneses se ha negado a responder solicitudes de información, a publicar la lista de los becados y las personas que han recibido auxilios económicos. Entonces, si eliminamos la discrecionalidad, o sea, ponemos criterios claros de qué es lo que necesitas para un auxilio económico, quién puede aplicar, ¿es para personas que lo necesitan o es solamente para personas que, por ejemplo, puede que no sea para personas que lo necesiten, pero profesiones que el país necesita? Entonces tú dices, bueno, como el país lo necesita, vamos... La transparencia, y ahora entonces él está diciendo que Nito lo llamó. No, espérate, la parte quiero volver al tema de Gabriel Silva, porque me parece, o sea, algo que dijo Bernardo Meneses, ok, Gabriel Silva me manda una carta. 4. Gabriel Silva publicó las cartas en las que manda, es básicamente 3. Esta persona, este joven tal, con cédula tal, que se puede localizar en tal número, llegó a mi despacho pidiendo una ayuda. Yo como y requiere un apoyo económico para completar sus estudios, los estudios que tienen planificados, lo que sea. Yo como diputado no doy becas, no están mis funciones, por ende remito la documentación que me dio esta persona a mí personalmente al IFARU para que se le dé el trámite correspondiente en apego a la ley. Claro, esto se puede ver como hay tráfico de influencias porque me está llegando esta documentación de mano de un diputado. A diferencia de las que llegan... Dalia Pichel se está personando al IFARU con su documentación. Exacto.
sin Y nada. ya eso es una preferencia. Pero es interesante todo este tema de las cartas, porque el propio Meneses habló en la Comisión de Presupuesto durante la comparecencia para la vista presupuestaria del pasado, que si no me equivoco fue a finales de septiembre, a finales de septiembre o a finales de agosto. Y Juan Diego Vázquez le pregunta y le dice, a mí me llama gente que dice que en el propio IFARU, en la propia institución, le dicen que si no viene acompañada una carta del diputado, que no se va a conseguir nada, que no se va a lograr nada. Meneses admite que Que hay funcionarios que dicen eso. hay funcionarios en el IFARU que dicen eso. Juan Diego le pregunta que cuáles son las sanciones a esos funcionarios. Esa parte se la come, no la respondió. Y admite que ha recibido cartas por parte de diputados, y ahí menciona, incluso de la bancada independiente. Y en la entrevista con la prensa dice, todas las cartas son iguales. ¿No? Es como Tratando como de igualarlo. Sí, tratando de decir como que todas las cartas son iguales, incluso Gabriel Silva me las ha mandado. Evidentemente, Claro, usando como el buen juicio que tiene la bancada para decir, para mira, decir no es nada esto, y extraordinario. todas son iguales. Aquí es donde, para mí... Puede o sea, que las en cartas mi sean iguales, las llamadas no sé. No, y puede que las cartas sean iguales, pero puede que no toda recomendación es igual, Claro. o no todo aval, o no toda redirección, o no toda, como lo quieras llamar, es igual. Porque a mi juicio personal no es lo mismo que Menganito se acerca a Gabriel Silva. Ok, ponte que Menganito va al IFARU, y en el IFARU le dicen, no, tú necesitas la carta de un diputado. Y Menganito dice que, se lo va a pedir a Gabriel Silva. Va donde Gabriel Silva y dice, yo no te puedo dar la beca, pero mira, adjunto tus papeles con esta carta. Y Gabriel Silva manda eso al IFARU. No es lo mismo, no digo que sea el caso, pero no es lo mismo que un Roberto Ábrego tiene al hijo en la casa, lo aceptan y dice, hijo, dame todos tus papeles y tus créditos, porque yo voy a mandar una carta diciendo que tú requieres un apoyo económico. Para mí, hay cierta... No digo que lo que hizo Gabriel Silva está bien. Están, No o sea, a digo ver, que- no están al mismo nivel, pero están en la misma zona. Para mí, el parentesco y la relación Claro, importa. lo es y no es, es lo un mismo, agravante, pero sigue y siendo no una es lo falta. mismo que tú estés abogando por un apoyo económico para una persona que es tu responsabilidad económica, porque si no te lo paga el IFARU, el papá es el que lo tiene que pagar, a que alguien envíe, perdón, incluso en el caso de Juan Diego, o sea, si la pelada esta no conseguía, ponte que seguía con Juan Diego, si la pelada esta no conseguía los $90,000, no se los iba a dar Juan Diego. Ni era responsabilidad de Juan Diego pagar la universidad. Me explico. O sea, Ok. para mí el parentesco, hay un tema cuando estás hablando de que es tu dependiente hasta cierto punto. Incluso Meneses, y esto también lo dijo en la entrevista con la prensa, es que yo me he venido a enterar ahora con el resto de la ciudadanía de quién son hijos. Ay, por favor, Meneses. Primero, por favor. mira, de algunos, dale, me vas a decir que de pana ahí. Que la tenías al lado, que sabes es tu asistente. Es tu asistente. Todo el mundo sabe quién es el papá. O sea, por lo menos el apellido de tu No sé asistente quién te es el sabes. papá y quién es la madrastra. Todo el mundo, por lo menos el apellido de tu asistente te sabes. Entonces, también hay un poquito como de eso de por medio, pues. Yo entiendo que puede ser un agradante, pero igual pienso que los funcionarios se tienen que limitar a lo que dice la ley. Y la ley no te dice que tú tienes que estar Redireccionando mandando a recomendaciones nadie. especiales al IFARU ni nada. Y o sea, redireccionando a nadie, ni yo estoy de acuerdo con redireccionando eso. a nadie, quédense en su hacer. Ajá. Creo- Otra, antes de terminar, otra cosa bastante curiosa fue el cambio de narrativa de Zulay Rodríguez, porque al principio ella decía, es que yo no tengo dinero, y después que la gente empezó a decirle, si tienes, mira cómo te autodonaste, entonces dice, yo voy a devolver ese dinero. Y mira, y también hay un silencio de parte del Ejecutivo, más allá, bueno, de parte del Ejecutivo más o menos, de parte de Nito Cortizo. Siempre. Porque algunos ministros, por ejemplo, el nuevo ministro de gobierno, Roger Tejada, y el viceministro del MISI, Omar, han salido a poner en redes sociales, dije, Nando, estamos contigo. Como si estuviera enfermo. Pero Nito sí ha tenido un silencio bastante interesante por el cual se le preguntó a Meneses de que, oiga, usted ha hablado con Nito. Y Meneses básicamente dice que sí, Nito me llamó para preguntarme si mis abogados pensaban que yo había hecho algo ilegal. Mis abogados le dijeron que no, así que me dijo que ok. Y ya. Y que él te iba a apoyar, y que me iba a apoyar en mi gestión. Lo cual da bastante que desear de la manera en la que Nito se busca rodear de personas con ética, moral y transparencia. Más allá de eso. Más allá de la legalidad, no, porque es que siempre el argumento es legal, claro, porque la ley te permite ser discrecional y no por eso está bien y no por eso lo tienes que hacer ni utilizarlo de esa manera. Y preocupa que lo único que les importe a ellos es si se hizo algo ilegal o no legal y no pues hacer un buen gobierno donde la educación iba a ser la gran estrella. Hay que recordar que también lo que pasa mucho en estas situaciones es que damos vueltas a quienes parecen
o sea, por ejemplo, el dime que te dirán que se ha formado ahora entre Juan Diego y Meneses se da a raíz de que Juan Diego sale y dice todas da la estas cara, cosas. claro. Hay un montón de gente que se han mencionado aquí que no ha dicho ni pío. Nada, Es más, ni están en la asamblea en los días que yo argumentaría más importantes de la sesión legislativa ordinaria, que son el cierre del último periodo legislativo del año, donde se tiene que aprobar presupuesto, se tiene que se tiene que ratificar una magistrada, se tienen que aprobar un montón de cosas. Hay diputados que ni siquiera están yendo, que se sabe que se les dieron más de $100,000 a sus hijos en auxilio, y los manes están en su circuito relax en Fiestas Patrias. Claro. Entonces, ¿sabes? Como que... Claro, están en su circuito donde han repartido becas y donde saben que van a seguir siendo elegidos. Entonces, evidentemente es un tema que lo que el IFARU ha dicho de todo, y a la vez no ha dicho gran cosa, y lo que la ciudadanía sigue pidiendo es, si tienes la lista de la gente, públicala. Al final, evidentemente debe ser información pública, la cual todo el mundo debe tener acceso. Es dinero público. Incluso hay propuestas de ley en la propia asamblea que han sido presentadas por la bancada independiente Edison Brose y Gabriel Silva puntualmente, que piden que se transparente todo este proceso de becas. O sea, claro, poner por ley que es lo más todo se lógico. tiene que publicar. Quiénes aspiran y a quiénes se les da. Y también se tiene que reglamentar cuáles son los criterios para dar, porque eso también está así como... Hay un vacío de información. Si se está cursando cursos académicos y necesita el auxilio, ya puede aplicar. O sea, no hay una reglamentación como tal, que bueno, sería positivo si se pudiera crear, que bueno, eso fue lo que dijo Nando, ¿no? Que bueno, por lo menos de aquí puede ser algo positivo. Sí, dijo una ley. Esperemos que efectivamente se y él reglamente. incluso dijo que Nito lo va a apoyar en pasar una ley. Wow, que más apoyo. Pero bueno, sí, No hemos quedado evidentemente sin va a tiempo. ser algo que va a seguir dando de qué hablar. Para variar, nos hemos quedado sin tiempo. Este episodio del podcast Sin Nombre va a ser el último episodio de la temporada del podcast, así que eso ha sido todo por hoy en este podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia. Irma. Chao.